televidentes, qué gusto poderlos acompañar en esta nueva jornada informativa. Hoy, jueves 20 de abril. Sofi, buenos días. Muy buenos días, Dianita, amigos. Que tengan una excelente jornada. Pasa muy rápido el tiempo, Dianita, así que hay que aprovechar cada minuto. Y también extender una felicitación a varios de nuestros equipos. La Liga Deportiva Universitaria del Barcelona hicieron ayer una excelente jornada en la Copa Libertadores y también le auguramos muchos éxitos hoy al lado. Muy bien por el fútbol, que siga adelante y que siempre sea un deporte de paz, de diversión, de disfrute en familia y evitar también aquellos momentos negativos que a veces se dan y que sucedió hace algunos días precisamente en el estadio de Liga, acuérdense, cuando se enfrentó a Barcelona. Así es, Liga y Barcelona ahí tuvieron enfrentamientos, hay que llevar la fiesta en paz y por supuesto, tuvieron ayer una destacada participación los dos equipos en la competencia internacional. Así es, arrancamos ya de inmediato con las noticias, tome las precauciones del caso, maneje con cuidado. Les contamos que autoridades y exfuncionarios del Ministerio de Energía y de Flopec comparecieron en el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Uno de los principales testigos de los acusadores no asistió. En el segundo día de comparecencias por el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, no asistió el principal testigo de los acusadores. Se trata del exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán. Su excusa fue que la Comisión de Fiscalización no es imparcial. Y lamento mucho que aquellos ciudadanos, exfuncionarios, que debían poner su cara ante el Parlamento y ante la Comisión, hoy no estén aquí. De los 13 llamados a comparecer solo acudieron 8, entre ellos el actual ministro de Energía, Fernando Santos. ¿Tuvo conocimiento de esas alertas sobre Amazonas Tanker y Flopec? No tuve conocimiento como ministro porque son contratos firmados antes de que yo llegue por una empresa autónoma. Por ello, la asambleísta del correísmo, Viviana Veloz, no descarta en iniciar un juicio político contra este funcionario. Y él no puede venirle a decir a los ecuatorianos que porque él entró en funciones recién en noviembre del 2022, él no tenía por qué conocer las irregularidades que venían dándose en la empresa pública Flopec. Entre las intervenciones también se destacó la participación del exministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, y el exgerente de Flopec, Osvaldo Rosero. Los mismos explicaron el por qué no se podía dar por terminado unilateralmente el contrato con Amazonas Tanker. El lucro cesante de haber terminado sin cumplirlo, el plazo que decía el contrato era aproximadamente 85 millones de dólares. Y en el Ecuador somos campeones en perder juicios con empresas extranjeras. Sobre cómo avanza el proceso, el abogado del presidente de la República, Guillermo Lasso, respondió. Pueden rescatar algunas respuestas muy importantes. El presidente de la República nunca estuvo informado sobre unos contratos que se habían suscrito en el año 2018 y 2020. En las reuniones de gabinete no se tratan los temas de los contratos de Flopec con sus proveedores internacionales. También hubo confrontación de criterios entre asambleístas. Nosotros no tenemos que probar si el presidente ha cometido peculado. Lo que tenemos que probar es su conexidad política en el posible cometimiento de ese delito. Qué preocupante para que el país escuche. No importa que no se demuestre el peculado. ¿Por qué es la acusación entonces? Informó Valeria Navarro. En medio del juicio político contra el presidente de la República al interior de la Asamblea, ya se habla de quienes postularán para la elección de autoridades internas del Legislativo el próximo 14 de mayo. Virgilio Saquicela busca continuar como presidente de la Asamblea Nacional. Asegura contar con el respaldo de ciertos legisladores. Que fluctúan alrededor de los 27, 28 legisladores que han dialogado conmigo y han pedido la posibilidad de que estemos en los 2 años siguientes en la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero ¿quiénes apoyarían a que Virgilio Saquicela continúe 2 años más a la cabeza del Legislativo? Bueno, en esa reunión que se mantuvo semanas atrás, estuvieron legisladores de Izquierda Democrática, también legisladores independientes y también asambleístas de la legisladora Mireya Pazmiño. Estuvieron alrededor de 25 legisladores que en ese momento le brindamos el apoyo al presidente Virgilio Saquicela. El correísmo, que es la bancada con mayor número de curules, señala que aún están en análisis de si darán o no su apoyo a Saquicela. Creo que todas las bancadas
pueden tener la opción y tienen la opción de poder tener autoridades. Pero eso dejémoslo en otro momento. Ahorita la prioridad es el servicio político. Esto mientras el oficialismo considera que hablar de puestos en medio del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, es adelantarse, porque podría darse la muerte cruzada. Yo creo que el Ecuador entero no derramaría una lágrima si es que esta actual asamblea se va para su casa. Aunque hay quienes indican que no acatarían. Y hemos dialogado con algunos legisladores, pues desconocerá una muerte cruzada en el caso del que el presidente pues pueda activarla. Pero de esto el correísmo se distancia, pues ellos sí están de acuerdo con la muerte cruzada, argumentando la grave crisis política y conmoción interna que vive el país. La elección de autoridades internas en la Asamblea Nacional podría verse condicionada por el juicio político contra el primer mandatario que se sigue en curso, informó Valeria Navarro. Y la Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva y que se notifique a Interpol contra 10 personas, entre las que están el expresidente Lenín Moreno y su esposa y una hija, por no haber cumplido medidas cautelares que se les impuso. Ellos son procesados por presunto cohecho en el caso Sinohidro. Por segunda vez, el expresidente Lenín Moreno le apuesta a que se le cambien las medidas cautelares de presentarse cada 15 días ante la autoridad competente. La anterior ocasión el juez nos pidió que traigamos documentos apostillados y hoy se ha remitido los documentos en ese sentido. ¿Por qué se lo negó? Porque decían que todavía existía esta audiencia de revisión todavía en curso. Moreno actualmente reside en Paraguay como funcionario de la Organización de Naciones Unidas hasta el 2025. En audiencia de revisión de medidas cautelares, su defensa exhortó se le permita presentarse en la Embajada de Ecuador en ese país, por 2 razones. La una es que tiene 70 años, cumplidos el 19 de marzo, y la otra es que es una persona con discapacidad y que es de conocimiento público, ni siquiera debíamos nosotros demostrar aquello. El exmandatario, su esposa y una hija, como 34 personas más, son procesadas por el presunto delito de cohecho que se habría registrado en la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, a cargo de Sinohidro, donde supuestamente se pagaron coimas por $76 millones. En primera instancia, se les dividió en 3 grupos. A los extranjeros presentarse cada 15 días en el Ecuador, como a los compatriotas residentes en el exterior y a los ecuatorianos que están aquí. Prohibición de salida del país, presentarse periódicamente y portar el grillete electrónico. Ahora el fiscal subrogante ha pedido prisión preventiva para algunas personas y posterior a eso se notifique a Interpol. Sí, esto es porque no han cumplido con las primeras medidas de venir al Ecuador cada 15 días y presentarse. Sin embargo, los abogados han presentado justificativos de por qué se han dado esos incumplimientos y el juez tendrá que decidir si es que están justificados o no. En total, 10 pedidos de prisión preventiva desde la Fiscalía y 6 de revisión de medidas desde los propios procesados. Mi cliente es un hombre de la tercera edad con varias afectaciones de salud y vamos a solicitar a la Corte Nacional de Justicia que nos cambie las presentaciones periódicas, que son cada 8 días, vamos a solicitarlas para ver si se las puede hacer entre 15 a 30 días, por un tema de salud de mi cliente. El juez Mauricio Espinosa, luego de analizar la documentación entregada, deberá tomar una decisión. Si a Moreno y otros se les dicta prisión preventiva, se notificará a Interpol para su ubicación, informó Héctor Romero. Pese a que la Procuraduría informó que apelará la sentencia que dispone al Ministerio de Finanzas a pagar la pensión vitalicia al expresidente Jorge Glass, la cartera del ramo tiene la obligación de cumplir dicho dictamen. Expertos señalan que el Estado podría aplicar un mecanismo de compensación de deudas, ya que Glass, además de su sentencia, tiene que pagar al Estado $8.2 millones como medida preparatoria por los casos de Odebrecht y sobornos. Pese a ser una sentencia de primera instancia, el Ministerio de Finanzas está obligado a cumplir el dictamen de un juez de Balsas que dispuso la restitución de la pensión vitalicia para el ex vicepresidente Jorge Glass y la devolución acumulada de este rubro desde que fue retirada en septiembre del 2020. El artículo 21 y el artículo 24 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales lo establecen con absoluta claridad. La norma indica que el fallo se debe cumplir mientras se tramita el recurso de apelación. La Procuraduría General del Estado indicó que apelará dicha decisión. El experto en Derecho, Carlos Larco, señala que para evitar que exista un perjuicio en las finanzas del Estado, este pago se lo podría llevar a cabo mediante el mecanismo de compensación de deudas. Cuando una persona y otra son acreedores
y deudores mutuamente. Dice la ley que si yo debo 100 y usted 500, la deuda se compensa hasta por 100 y queda a su favor todavía 400. El Estado ecuatoriano no está obligado a hacer un cheque y entregarle. Sobre Jorge Glass pesan 2 sentencias por los casos Odebrecht y sobornos, en donde además de tener que cumplir una pena privativa de libertad de 8 años, también debe pagar un monto de $8.2 millones como reparación al Estado ecuatoriano, monto de donde, explica Larco, podría ser descontado el pago de sus pensiones vitalicias. Si yo fuera el ministro de Finanzas, el día de hoy firmo un oficio a ese juez diciéndole: usted mandó a pagar tanto, él me debe tanto, de acuerdo al artículo tal del Código Civil, la deuda está compensada hasta por el monto que usted mandó a pagar. Ahora, si la Corte Provincial de ese lugar revierte el fallo, el ministro de Finanzas lo que hará es disponer al subsecretario de Contabilidad que registre que lo que se dejó compensado vuelve a su estado original. En este marco, la Procuraduría también hizo un llamado a los abogados y operadores de justicia ante el abuso de las acciones extraordinarias de protección y sus posibles sanciones, ya que de ser admitida la apelación en la Corte Provincial de El Oro, el magistrado de primera instancia podría enfrentar un proceso administrativo por error inexcusable que determinaría una posible destitución. Informó Mauricio Sánchez. Y la parroquia rural de Calacalí, ubicada en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, irá nuevamente a votaciones para elegir a los vocales de la Junta Parroquial. La resolución fue aprobada la noche de este miércoles por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral. Como es de conocimiento público, en la parroquia de Calacalí ganó el voto nulo durante la elección de los vocales de la Junta Parroquial, esto en las votaciones de febrero pasado. En tal razón y tras la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió declarar el inicio del periodo electoral para elegir a estas autoridades locales. Los fallos y resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral constituyen jurisprudencia electoral y son de última instancia e inmediato cumplimiento. Dentro de la causa número 100-2023-TCE, voto a favor de aprobar el inicio del periodo electoral para las elecciones de vocales de la Junta Parroquial de Calacalí, Cantón Quito, provincia de Pichincha. El inicio del periodo electoral para la Junta de Vocales de la Junta Parroquial de Calacalí para el periodo 2023-2027 se definió a partir del 19 de abril de 2023. Aquí se integrarán todas las actividades y acciones que se desarrollarán dentro de las etapas preelectoral, electoral y postelectoral. Corresponde al Pleno de este Consejo Nacional Electoral organizar y convocar a nuevas elecciones para elegir a los vocales de la Junta Parroquial Rural de Calacalí, toda vez que los resultados obtenidos para dicha dignidad se configuran en el presupuesto normativo previsto en el artículo 147, numeral 3 del Código de la Democracia. Como parte de la resolución, en las próximas horas deberán ser notificadas las instituciones involucradas en este proceso electoral, entre estas el Tribunal Contencioso Electoral, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Cercopo. Informó Javier Rosero. Estamos ya de regreso, amigos televidentes. Gracias siempre por su amable compañía. Nos vamos hasta el puente de Gualo. Ahí se encuentra nuestra compañera Priscila Cadena. Vean ustedes, un accidente de tránsito en el lugar ha generado, por supuesto, congestión y más detalles de lo que ha ocurrido y también qué hacer a esta hora cuando muchas personas pues ya se dirigen a sus puntos de trabajo. Mi querida Priscila, ¿qué recomendaciones hay y qué pasó en este accidente? Adelante. Gracias, Diana, amigos, muy buenos días. Así es, hace exactamente una hora se registró este siniestro vial sobre la avenida Simón Bolívar. Estamos en sentido norte-sur, a pocos metros del redondel de Gualo. Lamentamos informar que una persona falleció producto de este siniestro vial y su acompañante está siendo valorada por el cuerpo de bomberos. A esta hora de la mañana pues ya ha llegado personal de tránsito, también se encuentra personal del CIAD para tomar el procedimiento del caso. Vemos en las imágenes pues lamentablemente este siniestro y sobre todo la carga vehicular que se registra a esta hora de la mañana en esta importante arteria vial. El agente de tránsito que toma procedimiento. Muy buenos días. Bueno, ¿qué es lo que se presume de este siniestro, por favor? Buenos días. Tenemos un incidente de tránsito, en este caso de tipología estrellamiento con posterior volcamiento 3/4. Lamentablemente por el suceso de tránsito tenemos una persona fallecida.
¿Cuál es el estado del acompañante del conductor? ¿Está siendo valorada ya en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos? En efecto, como usted lo manifestó, tenemos una persona que se está siendo atendida por medio del Cuerpo de Bomberos de Quito. ¿Cuál es el estado? ¿Está estable? Con el pronóstico lo podríamos determinar posterior con el resultado que haga la valoración médica del personal de salud del CBQ. A esta hora, ¿cuáles serían las recomendaciones también para la ciudadanía? Principalmente por ser una arteria vial de altísima importancia en el DMQ, sería que tomen rutas alternas. Una de las principales tenemos el sector de la calle Nogales, a unos 400 metros antes del incidente de tránsito, ya sea que suban hacia la Eloy Alfaro o a su vez retornen hacia Llano Chico para retornar al redondel de Gualo y puedan salir hacia el norte por la Simón Bolívar. Sobre todo manejar con precaución. Respetar las leyes de tránsito, sobre todo. Muchísimas gracias a la gente de tránsito que ha tomado procedimiento pues de este siniestro vial. A esta hora de la mañana también de a poco sigue llegando pues las autoridades para tomar procedimiento. Por ejemplo, ya está el CIA también, está el Cuerpo de Bomberos. Pues lamentablemente pues este siniestro deja una persona fallecida que sería el conductor y también una persona herida que está siendo valorada. Recuerde, bastante carga vehicular en esta que es la avenida Simón Bolívar en sentido norte-sur. Está cerrado un carril donde se encuentra actualmente el vehículo implicado en este siniestro de tránsito. Así que nosotros les recomendamos también manejar con mucha precaución, sobre todo porque la carga vehicular a esta hora de la mañana, pues como vemos en las imágenes, es bastante acá en esta que es una vía principal, pues y que conecta justamente el norte con el sur de la ciudad. Esta es la información cuando son exactamente las 7 de la mañana con 17 minutos. Están a la espera también de que llegue pues medicina legal y acá también se han acercado los familiares de las personas que han estado pues involucradas en este siniestro de tránsito. Esta es la información y seguimos con ustedes. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Priscila. Para quienes se dirigen por ese sector, tomen vías alternas para que eviten la congestión y lamentable, por supuesto, la muerte de una persona en este accidente de tránsito y otra que se encuentra pues herida. Así que maneje con mucha precaución, con los 5 sentidos, respete la normativa de tránsito. Recuerde que una familia espera por usted. Es lamentable este accidente que acabamos de ver. Sofía, tienes más noticias. Así es, Dianita, en otro tema, en el cantón fronterizo de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, fue detenido alias El Gordo. El sujeto tiene una boleta de captura vigente por el delito de asesinato. Por información reservada, las unidades especiales de la policía conocieron dónde descansaba alias El Gordo, un sujeto catalogado por la policía como de alto interés. Tramitaron un acto urgente y con el aval judicial allanaron 2 inmuebles, en uno de los cuales descansaba Cuero Vivero JD. ¿Quién sería uno de los cabecillas de una banda que opera acá en el sector? El operativo se ejecutó en el sector de Zona Franca. Sobre Cuero Vivero JD está vigente una boleta de captura por el delito de asesinato. El hombre de 26 años sería integrante de un grupo delictivo organizado inmerso en delitos como muertes violentas en la provincia fronteriza de Esmeraldas y otras ciudades. Esperamos que de igual manera como la Policía Nacional está desarrollando los trabajos en beneficio de la ciudadanía, deteniendo a las personas y poniendo de la orden de las autoridades, esperamos que los entes de justicia hagan lo mismo. El capturado presenta varios antecedentes. En el 2016 por asesinato en la provincia de Imbabura, 2018 asesinato en Esmeraldas y tiene procesos en su contra por delitos de asociación ilícita en el 2012, asesinato en el 2013, rebelión en el 2014, robo con muerte en el 2017, asesinato en el 2020 y en el mismo año por ataque y resistencia. Esperamos que los actores o los jueces y los fiscales tengan la contundencia para judicializar y que ojalá estas personas vinculadas con el delito reciban la sentencia que les corresponde. Solo queda esperar para saber la suerte judicial de alias El Gordo. En Quito informó Iván Casamen. Y alias La Mole, quien fue detenido junto a 10 personas más en un operativo en el cantón Yaguachi, quedó en libertad. En la audiencia de formulación de cargos no se presentó ninguno en su contra y 3 personas más. Los otros implicados cuentan con prisión preventiva. Es el ingreso de la Policía Nacional al famoso barrio chino, en Yaguachi.
Muchos ciudadanos, al ver a los uniformados, se pararon en las esquinas, mientras que los gendarmes neutralizaban a otros con gas lacrimógeno en las calles para avanzar en el procedimiento. Y cuadras más adelante fueron recibidos con disparos. La operación Firmeza 71 fue arriesgada. Las unidades investigativas y las tácticas que los acompañaron tuvieron que hacer uso progresivo de la fuerza. Respondieron con las armas de dotación. Realizaron varias detonaciones con armas de fuego. Esto no impidió que nuestras unidades, totalmente convencidas, entren en acción, aíslen el lugar, contengan la amenaza y tengamos al momento 11 detenidos. Todos vinculados, según la Policía Nacional, a un brazo armado de una organización delictiva que daba golpes en Guayaquil, Durán, Yaguachi y Milagro, cantones de la provincia de Guayas. Este grupo delictivo organizado tenía una sala de monitoreo que por medio de cámaras vigilaban las vías de Durán, Yaguachi y Yaguachi Milagro. Entre los aprendidos está el líder, alias La Mole, quien cuenta con un historial delictivo relacionado a robos, tráfico de sustancias estupefacientes, asesinato y tentativa de asesinato. Además, su hermano, Jonathan C., alias Morocho, quien también tenía como antecedente asesinato en el año 2022, y su hijo, Carlos C., conocido como Carlitos, de 22 años. A ellos les encontraron panfletos, cientos de sobres de drogas, además de fusiles, revólveres, pistolas, municiones, radios portátiles y un sistema de monitoreo de carreteras, con los que se dedicaban algunos a robar en buses interprovinciales. Y a las 19 horas de este miércoles culminó la audiencia de formulación de cargos en Yaguachi. 7 quedaron con prisión preventiva por el delito de tráfico de armas de fuego, mientras que a los otros 4 no les formularon cargos y se ordenó la libertad inmediata, entre ellos alias La Mole, en un caso más que indigna a la Policía Nacional, informó Charlie Pisa. Los funcionarios de las empresas de servicios públicos reconocen que es un error exponer innecesariamente todos nuestros datos personales en las planillas de pago a las que cualquiera tiene acceso. Sin embargo, existe una manera más escalofriante de acceder a nuestra privacidad. Veamos. En Ecuador, cualquier persona tiene acceso a su número de cédula, de celular, su correo electrónico y su dirección domiciliaria. ¿Cómo lo demostramos? Esto por la falta de precaución de las entidades al entregar las facturas por nuestros consumos. La Defensoría del Pueblo está de acuerdo que agregar nuestra información personal en las planillas no es lo más prudente ante el acoso de los vacunadores extorsivos. Si realmente se está exponiendo datos de una persona que no deberían constar. La empresa perfectamente los podría manejar, tenerlos en sus bases de datos, pero no exponerlos en una factura. Y que tomarán medidas al respecto. Pero para comprender cuán vulnerables somos ante el AMPA, es necesario explicar que su información está dentro de una base de datos de empresas públicas y privadas que cedimos voluntariamente como parte de un proceso para adquirir un producto o servicio. El problema es que estas bases de datos son robadas constantemente por hackers que las comercializan en Internet. Entonces tienen desde tu fecha de nacimiento, tus cónyuges, hijos, ¿verdad? Madres, hermanos, datos financieros, cuentas en tarjetas de crédito. Y no se necesita ser un experto informático para conseguir dicha información consolidada. Y podrás encontrar mucha información dependiendo si quieres en Excel, si quieres en PDF. Y sí, aquí está al alcance de las organizaciones delictivas. Inescrupulosos ofrecen en una serie de páginas web una gran data, sin que exista una autoridad gubernamental que haga algo al respecto, como obligarlos a darlas de baja y eliminar nuestra información. La Defensoría del Pueblo alerta a los ciudadanos sobre otra forma de acceder a sus datos personales de manera lícita, pero que podría ir a parar a estas mismas páginas web. Estas empresas, para cuidarse y para cumplir la ley, lo que han hecho previamente es pedir el consentimiento de las personas para dar sus datos. ¿Cómo lo hacen? Enganchando a los usuarios con algún servicio, con algún sorteo, con algún plan vacacional, y las personas dan sus datos. Una vez que esa empresa ya tiene los datos de estos usuarios, puede utilizar, porque ya ha cumplido con
lo que dice la ley, entonces puede utilizarla para diferentes fines y diferentes, digamos, productos que tenga y diferentes, digamos, socios comerciales que también tiene. Ecuador cuenta con una ley orgánica de protección de datos personales, vigente desde mayo del 2021. Esta debería ser utilizada para sancionar la obtención y utilización no autorizada de la información. El texto legal dice que las penas privativas de libertad van desde los 2 meses hasta los 2 años. Pero, ¿quién ha ido a la cárcel por ello? Informó Maite Mora. Tome precauciones con sus datos, evite entregarlos a cualquier operadora que le solicite pues sus datos personales y evítese complicaciones. El alcance de grupos narcos criminales ha llegado hasta la adecuación de armas de fuego utilizando máquinas de construcción 3D. A pesar de esto, explica la autoridad, no cualquiera puede hacerlo. Hace pocos días se dio a conocer por parte de las autoridades policiales que de forma clandestina se construían armas de fuego. Parte eran componentes traídos del extranjero y otro tanto de piezas eran edificadas en territorio nacional con una máquina de impresión 3D. El taller clandestino, que tiene ya un tinte demasiadamente técnico, es con una maquinaria que prácticamente imprime los componentes de las armas en 3D. Pero bajo esa lógica criminal, se podría decir que cualquier persona con una impresora 3D puede fabricar una pistola o fusil. La respuesta es no. Las armas que se puedan crear no serían funcionales, pero sin embargo serían visuales, que eso sí podemos llegar a través de la tecnología de impresión 3D. De ahí que se explica que durante el operativo policial se encontró una fibra especial con la que construían parte del arma y otras tantas piezas eran originales. Ellos tenían una persona encargada de la fabricación de armas con una máquina en 3D, utilizando un material químico, un material industrial apto para que estas armas prácticamente constituyan una réplica y dar un tinte técnico final con la ayuda de una persona que tenía conocimiento en armería. Pero ¿por qué inclusive con esta fibra especial no se puede construir un arma de fuego con un 100% de piezas edificadas de impresión 3D? Las armas están realizadas en un acero específico, materiales que tienen aleaciones, que están hechos a través de procesos de manufactura, ya sea de colado, incluso de maquinado dentro del acero. O sea, para hacer un arma sí necesitamos acero y aleaciones, incluso aluminio de alta resistencia para crear obviamente la funcionalidad que necesita un arma. Pese a esto, los criminales se dan modos y formas para elaborar cada vez mejor armamento sin la necesidad de traerlos de fuera del país. Al momento de nuestro ingreso, al momento del allanamiento, la fábrica o la máquina estaba accionada y tenía una intención de fabricación de 8 fusiles en ese momento. Es decir, nosotros hemos evitado con esto que esos fusiles estén en manos de estructuras criminales. Explican los uniformados que el mentalizador de esta estructura delictiva se encuentra detenido y a órdenes de las autoridades judiciales competentes. Informó Javier Rosero. Gracias, amigos, por su sintonía. Es importante señalarles que en la ciudad de Cuenca más de una decena de barrios se sumaron a las marchas contra la delincuencia y vacunadores. Más de 10,000 vecinos de la parroquia Hermano Miguel indicaron que están dispuestos a acabar con la inseguridad. Lo que se inició con un barrio y con 50 o 100 personas rechazando el aumento de la delincuencia y el aparecimiento de vacunadores en la capital Azuaya, esta protesta ciudadana crece cada día hasta el punto que hoy son miles los pobladores de varios sectores que salen a defender su derecho a vivir en paz. Esta vez fue toda la parroquia Hermano Miguel que un número de 10,000 habitantes mostraron en una marcha sin precedentes la decisión de luchar contra la delincuencia. Estamos cansados de la delincuencia. Pedir a las autoridades que los militares salgan continuamente. Que no podemos ser más acosados y estamos siendo muertos y estamos siendo asaltados. Aclamamos a todas las autoridades que se hagan presentes en operativos, en nuestros locales comerciales, en todos los barrios. Paralelo a esta reacción popular, el gobernador de la Azuay lideraba operativos militares en la urbe. Se despliegan por los diferentes barrios, calles secundarias y se logra cubrir absolutamente todo el sector con buenos resultados y sobre todo con tranquilidad para todos los vecinos. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Y frente a las amenazas de extorsiones y la presencia de vacunadores, los habitantes de Baños se preparan para tomar medidas y combatir a la delincuencia organizada, ya que aseguran
Esto podría afectar al turismo, que es su principal fuente de ingresos. Este fue un video que se viralizó y en el que se ve a un ciudadano que luego de darse algunas vueltas por el lugar, finalmente prende fuego en las puertas de un inmueble donde funciona un comedor, en un atentado que se mostró como un hecho violento contra los dueños de la casa o del negocio. Esto sucedió en Baños, en Tungurahua, uno de los destinos turísticos más importantes que tiene el país. Uno de los afectados habló pidiendo se guarde su identidad por temor a represalias. Porque no ha sido el primer atentado, ¿no? O sea, para nosotros fue un vandalismo. Agregó que, si bien no se habría tratado de una extorsión, el que este tipo de delitos pueda darse, partiendo que siempre llega una gran cantidad de turistas y que entre ellos pueden infiltrarse delincuentes, es una posibilidad que podría suceder en cualquier momento. Frente a ello, subrayó sus habitantes. Sus barrios están preparándose para afrontar un escenario con esas amenazas. La gente se está alistando, cualquier momento que no sea sorpresa si ven alguna persona quemándose en las calles. En Baños, sus autoridades y ciudadanía, bajo ningún concepto van a permitir que esos delitos puedan afectar a la actividad turística, que sostiene económicamente a más del 90% de su población. Hablar de seguridad para sus visitantes es generar la confianza necesaria para que nacionales y extranjeros sigan llegando. Necesitamos que la ciudad continúe siendo una ciudad tranquila para que los turistas puedan visitarlo con toda la tranquilidad, puedan disfrutar de cada uno de los atractivos turísticos que tenemos. Parela, frente a rumores de que habría comerciantes que sí recibieron pedidos del pago de vacunas, señaló que nada es oficial ni tampoco hay casos corroborados al respecto. Está con el temor de la inseguridad que se ve en otras ciudades. Y está tomando sus acciones como seguridad ciudadana, uniéndose como barrios. En las últimas horas se hizo trascendente que un extranjero pretendió extorsionar a un comerciante. Fue detenido por la ciudadanía y entregado a la policía. Desde Baños, en Tungurahua, informó Edwin Fernández. La nueva encarcelación del violador conocido como el Desdentado de Pichincha reaviva el debate sobre el rol del Estado y la justicia en el tratamiento de agresiones con afectaciones psiquiátricas. Expertos consideran que aquellos individuos con patologías incurables pueden ser un gravísimo riesgo para la sociedad si son puestos en libertad o no son atendidos por profesionales. ¿Es verdad eso de que existen personas irrehabilitables? Es decir, clínicamente hay individuos con graves trastornos, los cuales no solo los ponen en riesgo a ellos, sino fundamentalmente a los demás. Ese es el caso del Desdentado de Pichincha, un violador en serie quien debido a una patología psiquiátrica cree que agredir sexualmente a mujeres y niñas es algo normal. Para ellos, ya cuando el tema de una psicopatología es mucho más profunda, para ellos su comportamiento es el comportamiento normal, es un comportamiento adecuado, mientras que el comportamiento del resto de las personas es el inadecuado, hay una contradicción con lo que nosotros llamamos normalidad. Penalistas aseguran que la legislación ecuatoriana tiene un procedimiento especial para juzgar este tipo de casos. Personas que tengan este tipo de alteraciones mentales o enfermedad mental no deberían, mejor dicho, no son imputables en el derecho penal. Debería él no ir a la cárcel, sino debería ir a un hospital psiquiátrico. Enviar a prisión a un sujeto con trastornos incurables no solo implica que no recibirá un tratamiento médico, sino que en algún momento recuperará su libertad. Al cabo de poco tiempo, él sale y continúa su mismo proceso, porque en realidad no recibió ningún tipo de tratamiento, y si lo recibió, este fue descontinuado en algún momento, lo que determinó que él vuelva nuevamente a tener este tipo de trastornos. Expertos señalan que estos individuos deben permanecer recluidos en centros especializados hasta que científicamente se demuestre que no atacarán a otras personas. A través de los informes, el juez valorará y establecerá si es apto para, de nuevo, que salga a la sociedad o
Caso contrario, seguirá en el tratamiento, puede ser indefinido incluso. Es por ello que se insta a la justicia a evaluar técnicamente estos casos, pues una decisión desatinada podría exponer a la sociedad a los riesgos de un potencial violador en serie. Informó Álvaro Terán. Amigos, y ahora les contamos que invertir en una franquicia se convierte muchas veces en una excelente posibilidad para obtener un negocio productivo. Sin embargo, antes de entregar su dinero, es indispensable que usted investigue y se asesore bien sobre la marca y la empresa con la cual se va a relacionar. Esto evitará que usted sea víctima de una estafa. Los negocios bajo la modalidad de franquicia se incrementan rápidamente en Ecuador. Sin embargo, estas empresas deben cumplir con estatutos establecidos en el Código de Comercio y la Ley de Propiedad Intelectual. Deben tener registrada la marca, deben tener manuales de procesos de la franquicia, deben tener también un contrato que establezca todas las obligaciones y derechos de ambas partes de forma equitativa, y además análisis y estudios financieros que respalden que este modelo de negocio es viable y es rentable para poderlo replicar. ¿Pero qué es una franquicia? Es replicar un modelo de negocio que esté funcionando, o sea, exitoso en el mercado, para poderlo expandir, ¿sí? A nivel nacional o internacional. ¿Esto a cambio de qué? De un valor que paga el franquiciado al franquiciante, que es el dueño de la marca, para poder explotar la marca y recibir todo el know-how que ha ido acumulando durante un determinado tiempo. El desconocimiento por parte de las personas que adquieren las franquicias ha provocado una nueva modalidad de estafa. Lo que está pasando ahora es que existen marcas o negocios que a veces por desconocimiento, no por mala fe, venden su negocio bajo un modelo de franquicia, pero muchas veces, como te comentaba, no tienen toda esta estructura, no tienen un registro de marca y obviamente esto no va a perdurar en el tiempo. Actualmente existen docenas de denuncias sobre este tipo de estafas, pues las personas han entregado su dinero a supuestos representantes de distintas marcas y al momento de investigarlos no tienen ningún documento que los acredite como dueños de las franquicias. Y estas denuncias van hacia los franquiciantes, los dueños de marca. Es una estafa si es que no tienen registrada una marca y yo estoy firmando un contrato en el cual estoy cediendo los derechos de uso de un nombre. Hay casos de franquicias que se han expandido, por ejemplo, en un año con 50 locales, ¿sí? Y sin tener registrada la marca. Imaginen ese daño grave que se está haciendo a la comunidad. Si usted está interesado en invertir su dinero de manera segura, lo importante es investigar y asesorarse adecuadamente. Nosotros como Franquicias de Ecuador brindamos asesorías gratuitas a la gente que está buscando invertir en este modelo o está interesada en franquiciar su negocio. Si necesita más información puede ingresar en la página web www.franquiciaecuador.com. Informó Sara Naranjo.